Ese elemento que surgió durante el Big Bang junto con el hidrógeno y el helio, el litio, ha sido domesticado por la humanidad y se utiliza al máximo. Sin este elemento, nuestro planeta sería diferente, y posiblemente no estaríamos aquí ahora. Los teléfonos serían distintos, con cables y mucho más pesados. Sin litio no tendríamos los dispositivos electrónicos con los que se graba este video, ni los avances en medicina y otras áreas de la ciencia y la tecnología. El litio nos ayuda a almacenar energía y es vital en las baterías, precisamente porque es el más ligero de todos los metales posibles. Tiene la menor densidad entre los metales y ni siquiera se hunde en agua o queroseno. Vamos a descubrir qué es este elemento que ha transformado radicalmente nuestra vida cotidiana y si es cierto que las reservas de litio en nuestro planeta están disminuyendo rápidamente. Nuestro mundo moderno es un mundo de velocidades increíbles. Diariamente producimos millones de toneladas de alimentos, nos desplazamos por el mundo a unos 800 kilómetros por hora y enviamos más de 200.000 mensajes SMS cada segundo. ¿Cómo ha sido posible esto? Inicialmente, como especie biológica, solo podíamos alcanzar velocidades no superiores a 13 kilómetros por hora, estábamos destinados a alimentarnos exclusivamente de raíces y bayas, y a comunicarnos como máximo con 5 miembros de nuestra tribu durante toda la vida. Comenzamos a cazar y a labrar la tierra gracias a herramientas de piedra y bronce. El hierro nos hizo más fuertes, y nos permitió construir las primeras civilizaciones. La madera y el carbón nos permitieron crear las primeras fábricas. El queroseno, y después la electricidad eliminaron la frontera entre el día y la noche, dándonos la posibilidad de trabajar después del atardecer. El petróleo nos hizo más rápidos, y los metales raros abrieron posibilidades para la comunicación instantánea y la toma de decisiones en segundos. Pequeñas cantidades de indio hacen que las pantallas de nuestros smartphones sean táctiles. Los compuestos de europio y terbio dan brillantes tonos de rojo y verde a las pantallas. Los condensadores de tántalo regulan la potencia de nuestros dispositivos, pero quizás el elemento más importante que alimenta nuestros gadgets con energía y los hace verdaderamente móviles es el litio. Cada uno de nosotros lleva partículas de litio en su bolsillo, pues este elemento es realmente el corazón palpitante de todas las baterías modernas, sin las cuales nuestros teléfonos serían simplemente inútiles pedazos de vidrio y plástico. Podemos comprobar el correo, ver las noticias y cotizaciones, o trazar una ruta en el mapa en cuestión de segundos, gracias únicamente a que dentro de nuestros smartphones fluye continuamente una reacción química que libera un flujo de electrones de litio que alimenta nuestros dispositivos con energía. La energía almacenada en este material estratificado es solo 3 veces menor que la energía del tritio, por lo que en general se puede concluir que está cerca en potencial de almacenamiento a sustancias más potentes. Veamos cómo funcionan las baterías de iones de litio modernas. Como ya se ha dicho, la energía que alimenta nuestros dispositivos es un flujo de electrones. El litio tiene un electrón en su capa exterior y por su naturaleza reactiva tiende a ceder este electrón. Solo nos queda trazar un camino para el flujo de estos electrones abandonados a través del circuito externo, pasando por los terminales de nuestro teléfono hacia el otro lado, donde se encuentra una sustancia, por ejemplo, un compuesto de cobalto o hierro, que por el contrario, quiere recibir el electrón. La batería de litio, como cualquier otra fuente de corriente, almacena energía. En una fuente secundaria, inicialmente tenemos un cátodo que contiene litio y un ánodo donde no hay litio. Tienen potenciales aproximadamente iguales y necesitamos hacer que la carga pueda pasar de uno a otro, es decir, conectar alguna fuente externa, o mejor dicho, un consumidor de corriente. Esto puede ser simplemente un cable, lo que provocaría un cortocircuito, o puede ser un teléfono, un vehículo eléctrico, una bombilla, cualquier cosa, y entonces la corriente fluirá a través de este consumidor. El litio metálico cede electrones a uno de los electrodos. Los electrones, después de pasar por el circuito, llegan al otro electrodo donde se produce la reducción del compuesto de cobalto o hierro. Puede haber diferentes variantes. El litio, habiendo perdido un electrón, se convierte en un ion de litio y penetra a través de la membrana hacia el electrodo opuesto.
convirtiéndose en un componente de este nuevo compuesto de cobalto, o hierro, que se forma durante el funcionamiento de la batería. Recorriendo diferentes caminos, los electrones por el circuito externo y a través del electrolito se incorporan a los compuestos de cobalto o hierro, y en esto reside la esencia de una fuente química recargable de energía. Al insertar la batería en el cargador, los electrones y los iones de litio pueden extraerse de los compuestos de hierro o cobalto y dirigirse de vuelta de donde vinieron, repitiendo todo el proceso una y otra vez. Esto nos da la posibilidad de usar el teléfono con la misma batería durante muchos años. El litio se integra en la estructura del material y ocupa posiciones estrictamente definidas, a diferencia de todos los otros tipos de materiales que se utilizaban antes, donde la sustancia cambiaba durante la carga y descarga. Es decir, teníamos una sustancia en estado cargado y otra en estado descargado. Esto lleva a que no hay orden, pero el litio se integra en posiciones específicas. Podemos imaginarlo como un estacionamiento. Si tenemos un estacionamiento caótico donde cada uno coloca su coche como quiere, luego es muy difícil que entren nuevos coches. Pero si cada coche está en su lugar estrictamente definido, entonces se pueden colocar muchos más coches y saldrán y entrarán siguiendo trayectorias determinadas, mucho más rápido y eficientemente que si estuvieran desordenados. En esto consiste, básicamente, la diferencia de las baterías de iones de litio respecto a las anteriores, porque el litio se integra en la estructura del material tanto del cátodo como del ánodo sin destruirlo. Cuando la batería se conecta al cargador, el litio literalmente se extrae de los compuestos de hierro o cobalto donde se encontraba en estado estable. Liberamos el litio, lo transferimos a un estado reactivo. Cuando todo el litio pasa al otro lado, la batería está completamente cargada. El litio tiene de nuevo un electrón en su capa exterior que quiere ceder. La sustancia en este momento se encuentra en la posición más inestable, como una piedra redonda que ha sido forzada hasta la cima de una montaña empinada. Tan pronto como se desconecte el cargador, esta piedra rodará por la pendiente hacia abajo. A estos materiales no les gusta estar en estado cargado porque el potencial es demasiado alto en el cátodo y demasiado bajo en el ánodo. Quieren volver a su estado anterior, por lo que tan pronto como se desconecta el cargador, los electrones del litio se precipitan de vuelta hacia los compuestos de hierro y cobalto. Mientras esta migración continúa, nuestro teléfono funciona. Muchos conocen este truco. Si las pilas se agotan, se pueden revivir temporalmente. Para esto hay varios métodos. El primero es dar golpecitos suaves. El segundo método es apretar el elemento con alicates cerca de su parte central. Y el tercero es calentar la pila, por ejemplo, con un encendedor. Hay una explicación simple para esta acción. Se acelera la reacción química dentro del elemento, se activan los restos de electrolito no reaccionados. Los relojes pueden funcionar de nuevo con este método. Los científicos modernos hacen algo similar cuando inventan formas de prolongar la vida útil de las baterías de iones de litio, pero sus métodos son, por supuesto, mucho más avanzados tecnológicamente. Actualmente, el número de ciclos de carga-descarga de una batería de iones de litio es aproximadamente 3000, pero los científicos de todo el mundo están haciendo todo lo posible para aumentar este indicador a 10.000 ciclos. Esto significa que pronto no tendrás que preocuparte por reemplazar las baterías de tu teléfono durante 25 años. Durante todo este tiempo se alimentará de litio, un elemento que tiene tendencia a perder electrones. La tendencia de un material a perder electrones, el concepto de potencial electroquímico, fue puesto al servicio de la humanidad a principios del siglo XIX, cuando el científico italiano Alessandro Volta presentó al mundo el primer modelo de batería. Sin embargo, la famosa pila voltaica estaba basada en zinc, un elemento con tendencia a perder electrones de 0,76 voltios, mientras que la tendencia del litio a perder electrones es mucho mayor, alcanzando los 3 voltios. Seguramente ahora te preguntas por qué Alessandro Volta no utilizó litio en sus baterías. La respuesta es simple. A principios del siglo XIX, el elemento que ahora a menudo se llama el oro del siglo XXI, aún no había sido descubierto. Naturalmente, hay dificultades con el litio. Es un metal muy activo si lo consideramos en su estado metálico original, aunque en la naturaleza nunca se encuentra así porque es muy reactivo.
El litio se puede encontrar en todas partes, tanto en la Tierra como en el océano, pero en la naturaleza prácticamente no existe en forma pura. Es tan reactivo que inmediatamente reacciona con otras sustancias. Por eso el litio permaneció desconocido para la humanidad hasta la primera mitad del siglo XIX, ocultándose de nuestra vista en los depósitos salinos, arcillas y minerales. El litio fue descubierto en 1817 por el químico Arfwedson, discípulo del famoso Berzelius, quien clasificó muchos elementos. Estudiando el mineral petalita, descubrió que al disolverlo, la masa no coincidía exactamente y comenzó a investigar la causa. Encontró que quedaba cierta cantidad de solución alcalina y supuso que era otro elemento alcalino, similar al potasio y al sodio. En aquel momento, solo se conocían dos elementos alcalinos similares, potasio y sodio, y como una de las sales del nuevo metal se disolvía en agua 6 veces mejor que las sales de sodio y potasio, August Arfwedson decidió que había descubierto un nuevo elemento. Es decir, al disolverlo e interactuar con diferentes ácidos, álcalis y carbonatos, aisló algo que tenía propiedades únicas. El litio fue el primer elemento alcalino descubierto en minerales sólidos, es decir, en el reino de las piedras, y por eso recibió su nombre, litio, de la palabra piedra. Durante mucho tiempo, el litio se extrajo de minerales prácticamente durante todo el siglo XIX, aunque su consumo era muy pequeño, y la mayor parte del siglo XX de minerales como la petalita. Hay una serie de minerales en los que se acumula. La extracción de litio a partir de minerales de espodumena se realiza actualmente en Estados Unidos, Australia y Rusia. El litio pertenece a la categoría de elementos raros y por la complejidad de su extracción y abundancia, está mucho más cerca de los metales nobles que de los populares como el hierro, sodio o magnesio. El mineral de espodumena extraído se calienta a 1100 grados Celsius hasta que la piedra se vuelve frágil. Las partículas agrietadas del mineral se desintegran en polvo. Mediante cribado y separación por aire, la ganga se separa del concentrado de espodumena, que posteriormente será entregado a los químicos tecnólogos. Aquí es donde comienza el proceso de transformación del mineral en metal. Durante el proceso hidrometalúrgico, se extraen sales de carbonato de litio, un proceso que remotamente recuerda el lavado de arena aurífera. Después de realizar todas las operaciones hidrometalúrgicas y preparatorias, es necesario realizar un análisis elemental de la muestra obtenida. Para esto el polvo se prepara para un análisis de fluorescencia de rayos X, lo que permite ver la pureza de la muestra, qué elementos contiene y en qué fase se encuentran. Inicialmente, en el concentrado de espodumena, el contenido de litio no superaba el 6%, pero después del proceso hidrometalúrgico, el polvo de carbonato de litio ya contiene un 25% de este valioso metal. Se obtiene este maravilloso polvo blanco, que se prepara de una manera especial. Es muy agresivo no solo como metal, sino también en sus compuestos, y la tarea es suprimir su actividad, es decir, diluirlo un poco. Al polvo se le añaden dos sustancias principales: un óxido complejo de metales de litio y aluminio y polvo puro de aluminio. Luego, toda esta mezcla se coloca en vacío, donde bajo ciertas condiciones se produce una reacción química durante la cual se libera litio metálico. No es un proceso sencillo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que el metal sea un símbolo de resistencia, pero el litio es un metal alcalino y, por tanto, muy activo. Reacciona al menor contacto con el oxígeno, por lo que se almacena en queroseno. Este metal se corta bastante fácilmente con un cuchillo común. Si se toma un trozo de litio con pinzas y se arroja al agua, el metal comienza a comportarse casi como una tableta de aspirina en un vaso. Burbujea en la superficie y se derrite a la vista. Se libera hidrógeno en el proceso de formación de álcali. En cuestión de segundos, el trozo de litio se disuelve en el agua sin dejar rastro. Procesos similares ocurrieron en la naturaleza, por lo que en el agua dulce y marina, el litio está presente en cantidades miles de veces mayores que en la corteza terrestre. Pero hace algún tiempo, se descubrieron lagos subterráneos y salares también ricos en litio. Actualmente, estos yacimientos, principalmente salares, se concentran en América del Sur, Bolivia, Argentina, en este triángulo del litio.
En las imágenes satelitales de una de las áreas del desierto de Atacama en Chile, se pueden ver claramente figuras rectangulares que brillan en tonos de azul y amarillo. Estas son las piscinas de evaporación del mayor yacimiento de litio del mundo. Potentes bombas extraen de las profundidades a la superficie una salmuera que, después de 1 o 2 años al sol, se convierte en salmuera concentrada, lo que acelera y simplifica significativamente el proceso de extracción del carbonato de litio. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, solo la cuenca del Salar de Atacama contiene el 27% de las reservas mundiales de litio. En la cuenca artesiana de Daguestán, actualmente se han explorado 92 áreas con contenido industrial de litio. En un solo día en el yacimiento de Tarumovka, se pueden extraer aproximadamente 240 kilogramos de este metal, suficiente para producir una gran cantidad de baterías para portátiles. La proporción total de vehículos eléctricos en el mundo todavía es muy pequeña, pero como cada año aumenta la proporción de nuevos automóviles eléctricos vendidos, y en algún lugar de Europa ya supera las ventas de automóviles convencionales con motores de combustión interna, tarde o temprano, por supuesto, nos encontraremos con un déficit. En 2 años, el precio del carbonato de litio en la bolsa subió de $20,000 a $50,000. Si las cosas siguen así, obviamente este precio seguirá subiendo y se convertirá en el equivalente al oro en términos de precio. Y por supuesto, los mismos vehículos eléctricos, las baterías en los teléfonos, etc. De hecho, es curioso calcular si las reservas conocidas de litio son suficientes para reemplazar todo el transporte del mundo por vehículos eléctricos. Actualmente, hay alrededor de 1.500 millones de vehículos en el mundo. Si tomamos muy aproximadamente 50 kilogramos de litio por vehículo, entonces, si consideramos todas las reservas de litio, necesitaríamos aproximadamente 70-80 millones de toneladas de litio, y las reservas comprobadamente extraíbles son de 20 millones, mientras que el total de reservas exploradas es de 80 millones. Es decir, las reservas, si todas se pueden extraer de manera confiable, son apenas suficientes. El debate sobre si el litio se está agotando o no se ha estado llevando a cabo durante los últimos 5 a 10 años. Se considera que en general hay realmente poco en la Tierra. Si sumamos todo el volumen de los yacimientos más accesibles de litio, como países como Chile, Argentina, prácticamente toda América del Sur, un poco de Estados Unidos, Australia, China, es decir, realmente unos pocos países donde hay buenos yacimientos, si sumamos todo este volumen de buenos yacimientos explorados, aproximadamente las reservas corresponderán a lo que ocurriría si tomáramos todos los automóviles del mundo y los convirtiéramos en vehículos eléctricos. Ya no quedaría nada para teléfonos, portátiles, drones o sistemas para centrales eléctricas. Es interesante ver cómo cambiaría la ecuación del litio si agregamos otra variable, el litio obtenido mediante el reciclaje de baterías ya utilizadas. Por un lado, esto puede ser rentable, y por otro, simplemente ecológicamente necesario. Una batería desechada contamina alrededor de 20 metros cúbicos de suelo y 400 litros de agua subterránea. Si lo imaginamos a escala, a nivel mundial se importan anualmente millones de toneladas de tales baterías solo en gadgets, sin mencionar el transporte eléctrico. Si representamos este volumen en forma de agua contaminada, estos cubos podrían cubrir el centro de una gran ciudad en una sola capa. Si descomponemos una batería de iones de litio moderna en sus componentes, encontraremos 2,53% de litio, 15-20% de cobalto, 7-12% de cobre, además de aluminio, grafito, plástico. Todo esto es bastante realista de reciclar y volver a poner en producción. En instalaciones especializadas, se lleva a cabo la trituración y molienda de baterías de litio. Las partículas metálicas deben separarse del grafito. Para esto, la masa en polvo primero se coloca en un horno, luego se somete a flotación. El polvo se disuelve en agua, y simultáneamente se producen procesos de precipitación de cobalto y carbonato de litio. Luego se extrae el material, se enfría, se fijan los lotes y se toma un análisis químico.
El contenido de cobalto en el producto resultante es de alrededor del 30%, y el de litio alrededor del 23%. Parece que no es tanto litio lo que se puede obtener mediante el reciclaje de baterías usadas. Sin embargo, para la producción inicial de 1 tonelada de este metal, se requieren 250 toneladas de mineral de espodumena o 750 toneladas de salmuera mineral, pero solo 28 toneladas de baterías usadas. Parecería que el reciclaje podría ayudar a eliminar la escasez de litio, pero actualmente, solo el 10-15% de las baterías de iones de litio se someten a reciclaje, mientras que el consumo de este metal crece constantemente, ya que no solo forma parte de las baterías para teléfonos, portátiles y coches eléctricos. El litio tiene múltiples aplicaciones industriales. Por ejemplo, se aplica en aleaciones de aviación. Las adiciones de litio las hacen más plásticas y ligeras. Sus compuestos se utilizan en la soldadura de piezas de aluminio en la industria automotriz. Por ejemplo, el cloruro de litio se utiliza como fundente. Sus compuestos también se utilizan como fundente en la producción de porcelana. La criolita es un material del que se obtiene aluminio. El carbonato de litio se añade a la criolita durante la fundición del aluminio para reducir efectos indeseables, como la liberación de flúor, aumentando así la eficiencia del proceso. Se consume una gran cantidad para la producción de diversas cerámicas y vidrios, porque permite reducir la temperatura de fusión en la fabricación de cerámicas y vidrios. Tiene un buen efecto en los aceros, es decir, mejora la resistencia a la atmósfera, tanto para metales en forma de aleaciones como para vidrio y cerámica. Además, tiene características especiales, por ejemplo, un radio de captura de neutrones muy bajo, por lo que a menudo se utiliza en reactores como refrigerante y fuente para la posterior obtención de tritio, etc. Sin litio, no podríamos crear aleaciones ligeras únicas necesarias para el desarrollo de la aviación y la astronáutica, fabricar óptica con una amplia banda espectral de transmisión, producir vidrio irrompible y mucho, mucho más. Pero tal vez, las variables de la ecuación del litio no son del todo correctas. ¿Y si hay mucho más litio en el planeta de lo que se contabiliza actualmente? Desde el momento del Big Bang, ha formado parte de todo lo existente. Y si alguna vez llega la crisis del litio, ¿podremos sobrevivir nosotros, los humanos? Porque el litio, el elemento número 3 de la tabla periódica, no solo alimenta con energía nuestros gadgets. El litio es un elemento esencial de nuestro organismo, capaz de regular nuestro comportamiento y cambiar nuestras propiedades.